Y la jueza Erika Ifán denuncia presiones por parte de la Sala Tercera de Apelaciones y bueno, de eso hablaremos esta noche en Sin Filtro con la etiqueta SF Presiones. Pero antes los dejo con la nota del día. La jueza C de mayor riesgo, Erika Ifán, presentó un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad para buscar revertir la resolución que emitió la Sala Tercera de Apelaciones, que le impuso una multa de 1.000 quetzales y la denunció por supuestamente no acatar la orden de cerrar la persecución penal contra la familia Vidkov. La jueza Erika Ifán expuso que jamás se le ordenó cerrar el expediente, sino que en congruencia con el derecho judicial estableció razonar cada uno de los argumentos vertidos por las partes procesales. La Sala Tercera de Apelaciones emite la resolución a favor de la familia rusa el 22 de mayo pasado, en el que anula lo resuelto por Ifán. La Sala Tercera es conocida por polémicas resoluciones, como en el caso de Blanca Stalin, al dictar que no existía peligro de fuga cuando se le capturó tratando de huir con una peluca y pistola. También se encuentra la resolución de no dar trámite al antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú, en el caso Caja de Pandora, en el que existió voto razonado. También se encuentra el antecedente que el presidente de la Sala Tercera, Amílcar González, firmó un acta del Pleno de Magistrados en el que no participó y que beneficiaba que no prosperara un antejuicio contra los diputados Luis Rabé y Aristides Crespo. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con la etiqueta SF Presiones y las miradas giran al organismo judicial. La jueza Erika Ifán dice que la están presionando, presenta un curso de queja ante la Corte de Constitucionalidad por el caso Vidkov. De eso hablaremos en este primer tema de la noche, la etiqueta SF Presiones. Para profundizar sobre este tema tenemos a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Goyo Saavedra, abogado. Muy buenas noches hoy. Buenas noches. Y Estorra Zapeta, nuestro analista. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Comencemos con esto. Lo anticipábamos, ya habíamos hablado del tema en la mesa de Sin Filtro sobre los Vidkov y la respuesta posible que pudiese presentarse en algún momento, y creo que fue correcto el vaticinio que hizo Philip Chicola en su momento de que la jueza Erika Ifán iba a protestar por lo que le solicitó o le ordenó, mejor dicho, la Sala Tercera de Apelaciones. Cumplió esta profecía Philip Chicola y Ifán llega a la Corte de Constitucionalidad porque dice la están arrinconando a tomar una decisión. La Corte, la respuesta es que ella no es parte interesada. Que no puede presentar así de sencillo, que no puede presentar eso. Yo creo que tendría todavía más fuerza con relación a las quejas de presión, pero aquí tendría que explicar quiénes la están presionando. ¿O por qué? Ajá, ¿qué quiénes, por qué, o contestar todas las preguntas que deben contestarse, responderse, qué, quién, cómo es la presión, cuándo fue la presión, y todo eso. Solo decir me están presionando no es suficiente. Pero entonces el caso, siento yo que se va a alargar un poco más, pero al final la sala creo que ha dejado claro cuál es la posición. Una decisión que en todo caso va a empezar a afectar también a las decisiones que la jueza tome. Ella estaba leyendo recientemente el historial de ella y ella es una juez muy insistente, pongámoslo así. De hecho, cuando ella se va becada a un proceso para ser jueces y todo eso que entra, se gradúa. De hecho, ella se gradúa en 6 años de la universidad, una cosa muy interesante. Y ella va a OJ y entra a un proceso como becaria. De hecho, es una de las mejores estudiantes. Pero no le dan el puesto de juez. Ella recurre y presenta un recurso y el recurso lo lleva hasta la CC y gana en OJ y gana en la CC hasta que por fin... Es una persona persistente, digamos. Sí, y yo creo que lo mismo vamos a ver en el caso de los Vidkov. Ella está defendiendo su fallo en ese momento. Su posición, básicamente, y yo creo que vamos a empezar a ver todas las posibilidades que se tienen, porque, digamos, así empezó ella en su carrera y creo que no habría o no vería yo por qué cambiar. Nosotros habíamos dicho que la lógica sería parar ahí
terminar el caso y así como que se diluya. El expediente de los Bitcoin, sí, con eso. Pero no es así, al contrario, este va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Y le va a dar oxígeno a esta narrativa que ya teníamos anticipada de la familia Bitcoin. Goyo, cuando hablamos de independencia judicial, esto es un tema muy delicado porque nuevamente hay alarmas en torno al caso de que nos pueden estar presionando por tomar una u otra decisión. ¿Qué es lo que hay que cuidar en este tema? Yo creo que lo que hay que cuidar es justo la posibilidad de que la jueza emita la resolución que en derecho corresponde. Y por eso es que no creo que la vía sea el ocurso en queja de parte de ella. Pero definitivamente tiene razón al decir que la Sala Tercera no puede obligarla a evitar mandar nuevamente a juicio. Lo que la Corte Constitucional ya confirmó, y lo dice claramente en la sentencia, de hecho es el último considerando, los últimos 2 párrafos del considerando de la sentencia que confirmó el fallo de la Sala Tercera, eran que debía darse una nueva resolución, anulaba el auto que mandaba a juicio ese caso, y lo que pedía era que hubiera una nueva justificación, es decir, un nuevo ejercicio de fundamentación de si debería o no debería de enviarse a juicio el caso. Entonces, cuando la sala dice que debe sobreseerse el caso, está forzando el criterio judicial y constituye una presión directa hacia la juez. Nadie, ningún órgano jurisdiccional, ni la Corte de Constitucionalidad le pueden decir a un juez cómo emitir su fallo, sino únicamente en qué parámetros debe respetarse derechos y garantías mínimas, que es lo que la Corte de Constitucionalidad hizo al interpretar que debía de tener una consideración respecto del protocolo de la Convención de Palermo, ¿verdad? Entonces, considero que la juez en ese sentido tiene razón, porque la sala está interpretando muy mal la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Inclusive está interpretando mal el mismo fallo que ellos emitieron. Entonces, ahí creo yo que las presiones, más allá de ver únicamente la competencia política, porque no hay que decirlo, esto es un caso de relevancia política internacional, tienen que ver con cómo se ejerce y cómo se respeta las garantías mínimas de función judicial a lo interno. ¿Cuáles son entonces los espacios en donde IFAM puede recurrir para quejarse o por lo menos denunciar estas presiones si no es mediante la Corte de Constitucionalidad? Es que lo que sucede es que ella no es una parte dentro del proceso, debería ser la parte que está siendo afectada. En este caso podría ser los terceros interesados, la Fiscalía. El Ministerio Público. Correcto. En este caso. Junto a esto hay una asociación que se llama la Asociación de Jueces por la Integridad, que también han manifestado su preocupación por las presiones que pueden estarse dando alrededor de ciertos jueces, y se refieren específicamente al trabajo de la supervisión de tribunales que últimamente ha solicitado o ha inspeccionado algunos juzgados, y esto lo ven los jueces como una herramienta de posibles presiones, donde hay que cuidar entonces que no se esté tratando de presionar a los juzgadores por la supervisión de tribunales, Estor. Bueno, primero donde dicen ellos, ¿verdad? Primero, creo que ellos ya dijeron dónde les aprieta el zapato, ¿verdad? Pero creo que esta asociación de jueces es una que ya tiene fuerza, ha logrado también varias cosas dentro de los jueces, que para mí eso ha sido bajo presión. Para ponerlo más sencillo, no es un sindicato per se, pero actúa como un sindicato, pongámoslo de esa manera. Es una asociación, no es un ente sindicalizado, pero actúa, y creo que tiene más fuerza aún que un sindicato. Obvio, son los operadores, son los que son los que hacen que se mueva toda la maquinaria del OJ, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay una fuerza enorme. Ahora, supervisión. En cuanto a la supervisión, tiene que ver, digamos, si hay quejas de una presión, también tendría que entrar a ver, porque vamos a ver, si hay presiones de un lado, posiblemente existan también en otros o contra otros jueces. Y eso es lo que, digamos, el juez tiene que ser lo más libre, lo más independiente y lo más autónomo posible, aún de la política y la mediatización que se da de todos los casos, no solo de este. Y yo creo que recordamos a una juez que dijo algo como, miren, yo estoy emitiendo mis juicios en relación al clamor popular. Dios guarde, yo emito algo en contra del clamor popular, me van a linchar mediáticamente. Eso fue lo que ella dijo. Bueno, después entró en unos problemas serios ella también, ¿verdad? No por eso, sino por otras razones. Pero, digamos, los jueces tendrían que estar, y la supervisión tendría que estar viendo la independencia, la autonomía, pero sobre todo también
las posibilidades que tienen los jueces también de tomar una posición en relación a un caso, pero una posición que esté basada en ley. ¿Va a ser popular? Creo que tendría que ser irrelevante, pero como se ha politizado, como se ha mediatizado, entonces el caso empieza a ser también muy fuerte en términos de medios. Pero aquí es regresar. Decías, ¿qué opciones tendrían en este caso? O otra vez recurrir a la CC. ¿Y qué es lo que pediría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Y ahí empezaría otra vez Entonces el caso se va a alargar. Ahora, pero es preocupante si la supervisión de tribunales se está instrumentalizando para presionar a ciertos jueces. Ya existieron algunas supervisiones que se dieron en contra del juez Miguel Ángel Gálvez y también de la jueza Erika Ifán. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el trabajo que tiene que hacer la inspección de tribunales y cómo diferenciar a aquellas que vienen con un trasfondo de presionar al juzgador a hacer un trabajo, digamos, limitado o orientarlo a una decisión? ¿Cómo se puede ver esa diferencia? Es que justo por eso creo que es competente que la sociedad apueste por una reforma integral al sector justicia, y por eso es que sea la reforma de 2016 o sea otra reforma constitucional, tenemos que abordar el tema de fortalecimiento del sector justicia, porque lo que no está fomentando son mecanismos de transparencia claros y evidentes, en donde podamos saber que las supervisiones o los mecanismos que se den generen la tranquilidad de que lo que se está haciendo son procedimientos legales. Si lo que estamos haciendo es forzando el cumplimiento de la ley, no hay ningún problema. O sea, eso es lo que es deseable dentro de un sistema, de que haya mecanismos de este tipo. Ahora, pensar que vamos a ser ajenos porque existan los mecanismos de supervisión a que haya presiones malintencionadas o estrategias de litigio malintencionadas para hacer uso de ellos, yo creo que eso no va a pasar en ningún país del mundo. Eso es parte del tema. El punto es que el sistema esté lo suficientemente fortalecido y diseñado como para que ante los usos o abusos de los mecanismos pueda haber transparencia y pueda haber cumplimiento de la ley. Eso es lo deseable, y por eso es que no podemos desatender que esto es un tema estructural de deficiencias del sistema de justicia, como está planteado inclusive constitucionalmente, y que necesita reajustes urgentes. Una discusión que se quedó pendiente en el año 2016 y que, bueno, debería ser retomado. ¿Cómo vamos a fortalecer un sistema de justicia que pueda darle a los jueces esta libertad de poder aplicar el criterio legal necesario? Vamos a la primera pausa, la etiqueta SF Presiones, regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Presiones. Continuamos con el tema de la jueza Erika Ifán. Hablábamos en el corte. ¿Qué otras posibilidades entonces hay para que este tema se termine, el de los BidCop, o va a oxigenar esta narrativa y se va a continuar? Ya vimos que la jueza Erika Ifán sostiene que su decisión es la correcta y que la Sala Tercera de Apelaciones, según ella, se extralimitó. ¿Qué más puede pasar, Goyo? Bueno, lo que podría pasar es que, contra pronóstico, la Corte de Constitucionalidad admita el recurso en queja planteado por la autoridad recurrida, que es la jueza, ordene a la Sala Tercera que enmiende la resolución y plantee que el envío o la remisión a juicio que ocurrió en el 8 de mayo tiene validez. Esa es una posibilidad. Es un escenario. Otro escenario es que en realidad aquí demos ya una reiterada posición, aunque tenga una fundamentación más amplia el auto del 8 de mayo, que volvió a mandar a juicio a la familia Bitco. Ya hay dos fallos de la misma juez en un mismo sentido, entonces probablemente va a tener que, si no se ha aceptado el ocurso, la ejecución va a ser que cambie una recusación. Y eso va a tener, digamos, ampliando el proceso, va a implicar un golpe, digamos, en términos de plazos, ¿verdad? Que generaría una evaluación de las medidas otorgadas en el proceso, una serie de cuestiones a la luz de un nuevo juez que podría conducir este proceso de investigación. Muchos, cuando conocimos la resolución de la CC que solicitaba que se plantearan estos elementos o se volvieran a plantear estos elementos por parte del caso BidCop, algunos lo veían como una salida política a un proceso legal que está teniendo repercusiones internacionales, pero parecer el tema no termina. Ahora nos quedamos dando vueltas en el mismo lugar. Entonces pareciera que va a ser tal vez otro juez el que pueda tomar ese tema más adelante, con la insistencia de la Erika Ifán. Bueno, yo siempre he tenido mis dudas y creo que una de las cuestiones que muchos han criticado entre abogados, pero no lo dicen porque si no van a tener repercusiones, yo no soy abogado, entonces lo puedo decir sin ningún problema, es que la CC
yo dudo muchas veces hasta dónde se mete la CC y si le toca a la CC meterse hasta esos lugares. Y yo creo que nuestro sistema, desde el momento que todo lo tira a la CC, también ha ejercido una presión sobre la CC para que tenga un decir en todo. Entonces la CC, terminamos con una CC que legisla. Y esa no es la función, legislar no es la función de la CC, menos ordenarle a un juez qué hacer y qué no hacer, pero lo está haciendo. Ya. ¿Cuáles son sus funciones? Es una cosa lo que diga el papel. ¿Cuál es la realidad? En la realidad objetiva. La realidad es que se ha convertido en el árbitro que pita el último minuto, muchas veces. Pero un árbitro que a veces está de un lado, a veces está de otro lado. O sea, no es, pero esa no sería la función. Aquí es como que el árbitro se saliera del partido y regresara a reescribir las reglas del juego. O anular a un gol contrario. Sí, entonces yo creo que aquí también y creo que tenemos que también tener un cuestionamiento a la CC, repensar y ver hasta dónde puede llegar la CC, porque si no quiere decir que ha paralizado casi que al mismo Congreso, ha paralizado al OJ y cada vez más y más todos están temerosos de lo que decía la CC y los superpoderes de la CC. Parece que ahí sí sonaría muy bien. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia ya aparecen los magistrados de la CC, ¿verdad? De hecho, en otro caso que no tiene que ver con que estamos hablando, que creo que es primera vez, yo lo discutía bien en la radio, en el caso yo creo que es de Medina San Rafael, pasó algo muy interesante y es que salió el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, salió esto, salió lo otro, y hay mediatización y todo. La CC no ha tomado una decisión. Viene una magistrada de la misma CC, yo es primera vez, y yo no sé, licenciado, si hay otro caso, pero ella misma le escribe una carta a los magistrados diciéndoles, miren, aquí ya nos extralimitamos en el tiempo y todo eso, así que tomemos una decisión. Es una carta bien extraña, pero digamos, salió en términos también de tiempos, en términos de otros casos. Entonces, la carta, aparte del tema, que eso no lo voy a discutir, pero es también qué está pasando adentro. Posiblemente el liderazgo real interno dentro de la CC esté jugando a hacer así como cosas wishy-washy, cosas que no son contundentes o decisiones que no dan una guía para los casos, sino que se meten en los casos. Entonces yo creo que aquí tenemos que también repensar todo eso y ver la CC, y yo estoy seguro que varios abogados que nos están viendo, ustedes saben, ¿verdad?, que el poder que tiene, y entonces todos empiezan a depender de la CC, o sea, les importa poco todas las instancias abajo, porque al final va a llegar a la CC, y como que ahí es donde está la verdadera batalla. Es un problema de modelo también, porque totalmente, al final de cuentas tenemos finalmente a este árbitro que puede pitar todo lo que quiera, y que incluso quienes, como está integrado, ha sido muy señalado. Y era lo que decía aquí el licenciado, también no retomamos las reformas del sector justicia, en donde se incluían cambiar esa forma de elección de magistrados. La integración de la CC, porque en las reformas que yo creo que las dejamos olvidadas, yo creo que está muy bien tomado el punto de retomar otra vez las reformas, tanto por la carrera judicial, tanto por el cambio, ¿verdad? La conformación de la CC ya no es corporativista. ¿Corporativista qué significa? Que es un juego de intereses, llegan intereses de la USAC, llegan intereses del Ejecutivo, llegan intereses de la Suprema, llegan intereses del Colegio de Abogados, es un conjunto de intereses, eso es corporativismo el que llega. Y de hecho las reformas proponían una conformación muy diferente. Que va a jugar un papel, la política va a jugar en esto, por supuesto, va a haber presiones y va a haber de todo, pero entonces que se mueva a otro campo de elección. De hecho, las mismas leyes, los cambios constitucionales proponían la eliminación de las comisiones de postulación. Tenían otros. Entonces, sí es una cuestión de modelo, pero el modelo creo que está haciendo agua ya. El modelo, y entonces está poniendo, y el caso de los BICOF, regresando al tema, nos muestra que ya se empieza como ese juego circular entre juez CC, sala, magistrados de sala, juez CC, y así. Entonces como que todos están siguiendo la cola. Ahora, algo que sí hay que mencionar y hay que reiterar es que la independencia judicial tiene que ver mucho en cuanto a la decisión que toman los jueces y en base a las leyes que van a decidir.
teniendo en cuenta que siempre hay muchos aspectos alrededor que son presiones. O sea, eso existe y esa es una realidad. No las podemos evitar. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar, de hecho, o sea, pensar que hay un espacio en el mundo en donde el derecho no tenga una connotación o impacto político de peso, o las decisiones políticas no estén vinculadas a derecho, es pensar en otra cosa, eso no existe. Lo que sí hay que ver es cuál es el juego y las limitaciones de diseño que estamos buscando que tenga la sociedad y que tenga el ejercicio del poder público, tanto el judicial como el político en nuestro sistema. Y lo que vemos acá es que si hay presiones efectivas externas en un caso que inclusive lleva a polarizar una decisión judicial en aspectos internacionales, ¿verdad? Y entonces el punto ahí es que es deseable que la resolución de interpretación de la Corte sea procesada o guiada por la juez de una forma autónoma, y en ese sentido es por eso que yo ratifico que la juez tiene razón al decir que la sala no le puede decir que tiene que olvidar el caso, que tiene que levantar medidas, porque esa no es la vía, esa no es la forma, indistintamente de cuál sea el caso, y en este caso nos toca a uno que tiene una presión específica, ¿verdad? Una presión específica que sigue presente, que parecía que se iba a terminar con esta resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, pero que como vemos continúa, y creo que bajo el modelo actual hablar de presiones es lo más normal del mundo, porque se incentivan este tipo de presiones. Conforme se han visto cómo han evolucionado diferentes casos, nosotros hemos escuchado aquí incluso denuncias de la Asociación de Jueces y Magistrados que hablan de presiones desde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la supervisión de tribunales, y también incluso hasta los medios de comunicación nos han llamado en algún momento que presionamos para que los jueces definan de una u otra forma los casos. Es urgente y necesario reformar el organismo judicial y la carrera para jueces, y es algo que dejamos olvidado en el Congreso de la República. Digámoslo como es, en este gobierno ya no vamos a ver esa discusión de las reformas constitucionales, porque ahorita regresan en agosto. Hablemos hasta después de 2019. Sí, 2019, convocatoria en enero, ahí, de hecho, eso debería ser uno de los grandes temas, preguntarle a todos los que aspiren, a la presidencia, sí, y yo creo que mucha gente le preguntaría, digamos, a los aspirantes a presidente o presidenta, ¿verdad? Si va, por ejemplo, doña Telma y su vicepresidenciable, ahí el periodista que va a ir vicepresidenciable con ella, pues habría que preguntarles, aunque ella estaba clara, porque ella fue una de quienes impulsó el proceso de cambios constitucionales junto con el señor de la CICI. Pero creo que le estamos preguntando a las personas equivocadas, a quienes tenemos que preguntarle realmente a los que van a estar en el Congreso. Si entienden realmente por qué habría un cambio constitucional, por qué tendríamos que hacer un cambio constitucional a la carrera judicial, a la conformación de esto, aún a la elección de magistrados a la CC, a la eliminación de los procesos sí, las comisiones de postulación y todo eso. A ver si los candidatos, sean distritales o sean de lista nacional, porque como vamos, creo que vamos a estar con la misma ley, vamos a tener las mismas elecciones que tuvimos hace 4 años. ¿Se van a animar los candidatos a plantear cambios en el organismo judicial? Pues hay que preguntarles. Primero hay que ver si entienden. El tema central va a ser corrupción, el tema central va a ser empleo, economía, ¿cuál va a ser el tema? Pero no es precisamente el sistema como lo tenemos, corporativista, el que nos receta la corrupción. ¿Entienden eso los que quieren candidatos, los que quieren ser candidatos a diputados? Porque ellos van a tener que llegar y decidir en el Congreso esto. Por eso preguntarle a los candidatos presidenciales, pues, los que deciden son los diputados. Y a ellos hay que preguntarles si estos no entienden. Entonces preguntémosle a los que vienen si entienden exactamente qué eran las reformas constitucionales, por qué se hizo, si van a tomar el gran tema de derecho indígena o no lo van a tomar, porque ese no se quedó cerrado, ese solo se pospuso, y creo que se pospuso precisamente para un debate dentro de las elecciones 2019, pero todo eso hay que preguntarlo, porque si no vamos a seguir precisamente con un sistema corporativista que nos da esto, y entonces las presiones se ven más fuertes y cada día vamos a tener más presiones. Este caso, como tiene Browder, como tiene el Congreso, como tiene el senador de la Florida, como tiene unos que dicen aquí y otros que dicen por allá, y metió a la CICIG y todo, se ha hecho muy conocido. Pero así cuántos casos no hay, bueno, que no conocemos, ¿verdad? Vamos a la pausa. Al regresar hablaremos sobre el tema de los migrantes y estas noticias trágicas que vienen desde Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo con los connacionales que se arriesgan para buscar el sueño americano? La etiqueta SF Presiones.
Regresamos a Sin Filtro. Antes de continuar con el análisis, es momento de conocer los temas de Sin Reservas con Haroldo Sánchez. Adelante. Buenas noches a todo el equipo de Sin Filtro. Hoy en Historias desde el Sillón. La eutanasia es la muerte asistida, lo cual es un delito en la mayoría de países, incluyendo Guatemala. Conocemos a un emprendedor que nunca imaginó que tendría su propio negocio a raíz de quedarse desempleado y ahora es un experto en frutas y cortes artesanales. También vamos a dar un recorrido por el único circo del mundo para supuestos delincuentes. Y al cierre, una mujer trans que, motivada por las malas experiencias vividas, decidió fundar una organización que apoya a las personas transgénero. Esta y otras historias más y muy interesantes que usted no se puede perder. Así que quédese con Guatevisión. Ya lo ve, ahí están los temas interesantes de Sin Reservas. Al concluir Sin Filtro, pero continuamos con el segundo tema de la noche y es esta triste noticia de una mujer guatemalteca que fue abatida en Laredo, Texas por la patrulla fronteriza. Para profundizar sobre este tema y conocer repercusiones y reacciones de esta noticia, tenemos una llamada en línea con un representante de los migrantes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beto. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. ¿Nos puede comentar cuáles son la información que tiene don Guillermo de esta noticia y cuál es la reacción de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos? Primero, lamentamos la caída de nuestra héroe migrante que ha caído y que pues merece respeto y justicia, para que, así como ella, muchas mujeres encuentren justicia de lo que sucede en México y en Estados Unidos. Don Guillermo, se habla de que es un incidente aún bajo investigación, este disparo que recibe la guatemalteca por la patrulla fronteriza. ¿Qué información tienen ustedes de eso? Efectivamente, lo que va a suceder en este momento es una investigación por parte de autoridades norteamericanas para poder determinar las causas o los mecanismos que se deban establecer. Lo que nos preocuparía en este momento es que el Estado de Guatemala pueda tener una posición ausente o indiferente en la que no den acompañamiento a la familia en cuestión de abogados de migración y en cuestión de abogados de cuestión de investigación criminal, para que puedan encontrar justicia para la guatemalteca. Eso le quería preguntar, don Guillermo, ¿cómo ve la participación del Estado guatemalteco en la asistencia a los migrantes, sobre todo en estos momentos difíciles, e incluso cuando se dan los procesos de deportación? ¿Cómo han visto ustedes la asistencia del Estado guatemalteco? El Estado guatemalteco es un Estado ausente, es un Estado que aplica más a cuestiones reaccionarias, son predecibles y tiene una inútil política de atención en el exterior en concerniente al tema migrante. Podemos predecir que las acciones que va a tomar en relaciones exteriores va a ser, uno, que dirán que atendieron la repatriación con prontitud; dos, dirán que el caso está bajo investigación de autoridades norteamericanas; tres, que darán acompañamiento legal a la familia, pero los dejarán al final solos; y cuatro, procurarán minimizar la cobertura de medios para que el caso se quede en el olvido. Don Guillermo, ¿cuál es el ambiente que viven los connacionales allá en Estados Unidos? ¿Se ha incrementado la preocupación por las deportaciones, por lo que puede pasar con las familias guatemaltecas que viven ya en Estados Unidos? Sí, efectivamente, ahora se ha incrementado el tema de la detención de guatemaltecos, o salvadoreños, hondureños o cualquier migrante en general. Antes había prioridad, más que todo se priorizaba a personas que eran de índole criminal, ahora es en general. Y lo que ha habido es una ausencia total de formación del cumplimiento de las leyes estatales y federales, y eso ha incrementado la detención de guatemaltecos que ahora están en centros de detención y enfrentan procesos de deportación. A la vez tenemos una débil política de lobby de Guatemala en relación a la defensa de los guatemaltecos en el exterior, y vemos un Ministerio de Relaciones Exteriores orientado más a una agenda anti-CICIG que una defensa en reunión de los 2.5 millones de guatemaltecos que están en el exterior.
Muchísimas gracias. Era Guillermo Castillo, él es presidente de Cooperación Migrante, por este enlace telefónico. Nos cuenta cómo está el ambiente luego de conocerse esta noticia trágica de la muerte de una migrante guatemalteca. Ella era Claudia Patricia Gómez González, originaria de San Juan Ostuncalco. Y bueno, vimos los videos que graban ese momento en donde la patrulla fronteriza pues está haciendo un operativo y se da esta triste noticia. Los migrantes vuelven a sufrir. Héctor. Bueno, es un caso primero muy lamentable, es un caso que lo conocemos porque creo que las redes sociales digamos, lo tenemos muy ya viralizado. No es el único de estos casos, pues pasa mucho tiempo. Yo quiero recomendar aquí un libro nuevo precisamente escrito por un exagente del área fronteriza en Estados Unidos, que estuvo 4 años ahí, y de hecho he pedido el libro, unos días llegará aquí a Guatemala para leerlo, pero él cuenta sus experiencias desde el lado también del cualquier agente fronterizo que está ahí, lo que tienen que hacer, crueldades y todo lo que sucede. De hecho, él se sale de la patrulla fronteriza y empieza a escribir el libro porque cree que ha habido una deshumanización total, digamos, en términos de la gente que va de aquí y las razones por las que se va. Y entender todo eso. Él vive en Tucson, mi familia también vive en Tucson. Tucson, Arizona, queda muy cerca de la frontera. Esto fue en Laredo. Esta migrante muere intentando regresar al lado mexicano. Pero queda en lado... es del lado de Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, del lado de Estados Unidos. Es que ahí la frontera, y hay que estar hay que imaginarlo, pero también hay que estar parado ahí. En realidad las fronteras muchas veces son lugares, la línea es imaginaria en cierto momento, porque hay casas de un lado y casas del otro, ¿verdad? Y en realidad es una calle, una línea. Y en varios kilómetros pues hay pared y hay muro y hay todo lo que se quiere hacer. Dentro del contexto grande, 4 puntos fundamentales. Esto entra en el momento cuando se está discutiendo las leyes de migración en Estados Unidos que están obligando a todos a tener una posición porque ya vienen las elecciones de medio periodo y todos deben tener una posición con relación a la migración. A mí me gustaría, si en este caso, vamos a ver qué dice nuestra querida, ¿cómo se llama?, congresista Norma Torres. Vamos a ver, porque yo ya quisiera ver que ella se pronunciara. Doña Norma, por favor, desde aquí, desde Guatemala, usted que está muy involucrada en la política de Guatemala, pues eso que fue en su país y usted conoce muy bien a los migrantes guatemaltecos, usted siendo una de ellas. Me gustaría conocer un pronunciamiento suyo, doña Norma, ¿verdad? Yo creo que eso sería muy interesante. Segundo, recordemos que la migración al final es un negocio, de hecho, equiparado casi y a veces superado, y a veces en ciertas regiones supera el narcotráfico. ¿Por qué? Por los coyotes. Tercero, la situación económica de Guatemala, que cada vez estamos en números decrecientes. Habían puesto 3.2, ya lo bajaron a 3, vamos a hacer 2.8 si mucho. Ahí si nosotros restamos el crecimiento demográfico, estaríamos en 2.5, creceríamos 0.3, que no es nada, 3 décimas. Eso no significa mucho para un crecimiento económico, y el crecimiento demográfico nos va comiendo, empieza a presionar a mucha gente para irse. Por el otro lado, Estados Unidos tiene una economía boyante, una economía creciente, una economía con superávit, una economía que en realidad atrae a mucha gente porque necesitan más mano de obra, y entonces aquí es donde viene la oportunidad de los coyotes. Conozco a personas que se han quedado sin trabajo aquí en Guatemala y su primera opción es como irse para el norte. Su primera opción pero ahora hay que tener, digamos, cualquiera que sea su decisión, yo les puedo decir sí o no, y nadie puede hacerlo, va a tomar la decisión. Las leyes en Estados Unidos, que fue la primera decisión presidencial de Donald Trump, que fue poner mucho más gente en las patrullas fronterizas. Acuérdate que esa fue la primera disposición presidencial de Donald Trump para que pudieran una promesa electoral. Y sí, fue una promesa electoral y lo hizo el primer día que estuvo ahí y lo firmó. Bueno, fue como el tercer día, pero lo firmó y fue lo primero que hizo. Y con el permiso muchas veces hasta de disparar, o sea, la venia de disparar. Y yo creo que este libro que les estoy refiriendo
Mira, solo vi la entrevista con el autor, pero el libro creo que nos va a explicar mucho con relación a... Él cuenta, por ejemplo, cómo hay gente bondadosa que deja galones de agua porque saben que como es desierto, durante ese corrido y llegan los agentes fronterizos y quitan los galones de agua, ¿verdad? Y saben que ahí la deshidratación, pues, yo lo cuento porque mi familia ahí en Tucson es un desierto, estamos en medio del desierto de Arizona, pues, es insoportable, ese calor de 42, 45 grados, es una cosa que pues, en un ratito lo deshidrata a uno, y estos que tienen que caminar días, ¿verdad? Los coyotes están cobrando, y ese fue un dato antes de venir aquí, pregunté a 2 amigos que quieren irse, un amigo de Jutiapa a propósito que quiere irse, le están cobrando 70,000 quetzales, eso es $10,000, eso es por ahí $10,000. Pareciera que el fenómeno de la migración es, como menciona Estuardo, un negocio redondo para algunos, pero no hay políticas que permitan a los guatemaltecos quedarse aquí en Guatemala y poder desarrollarse. Y los ahorían a tenerse que irse a Estados Unidos con todos estos peligros que se están incrementando en todo este camino del migrante. ¿Por qué este problema social no parece tener fin? Yo creo que no parece tener fin porque no hay una determinación de las autoridades de gobierno y en general de todo el Estado de abordar la política económica. Estamos viendo que el problema es sobre todo económico. No estamos hablando de migrantes, de personas que viven en condiciones de extrema pobreza o inclusive en pobreza, porque ellos no tienen esos $10,000 ¿verdad? Que está hablando de Estuardo. Lo que estamos viendo es de personas que están buscando nuevas oportunidades, y en este caso específico, el evento es trágico, porque lo que nos muestra es a los 3 grupos vulnerables más fuertes reunidos en una misma persona y que además está buscando oportunidades. Estamos hablando de los jóvenes, mujeres y además indígenas. Reunido en una persona que tenía estudios, se había graduado de perito contador, había tratado de ingresar a la universidad, no pudo ahí, estaba buscando recursos para estudiar una carrera universitaria. Imagínense el sueño que significa. Lo que estamos hablando aquí es que si no cambiamos las condiciones estructurales de este país, si no apostamos por una transformación social real, lo que estamos haciendo es matando a nuestra juventud, matándonos como juventud, porque no hay oportunidades y sobre todo hay una vulneración de derechos constante. Entonces ahí la pregunta es, ¿dónde está la política económica que haga transformar estas condiciones de vida? ¿Dónde está una política de empleo? ¿Dónde está una política de vivienda que genere propiedad y sobre todo posibilidad de un futuro? Cuando no tenemos todo esto, cuando todos estos factores están alineados, lo que tenemos es una masacre prácticamente en ciernes a unos migrantes que ya están siendo, digamos, maltratados en ese proceso de tratar de buscar mejores oportunidades. Pero ¿qué presente tenían aquí? Y por eso es que están buscando ese otro futuro, un futuro diverso, un futuro distinto que los obliga a migrar al norte. A este éxodo al desierto de Arizona, como mencionaba Estuardo. Vamos a la pausa, regresamos con este tema, SF Presiones. Han comprometido nada, su único, nuestras peticiones como familiares, pues de que nos apoye tanto, por ejemplo, como que le dé más que todo el apoyo de recurso económico y que le dé una visa a los familiares para que se sienten un poco mejor y que se haga justicia sobre la persona que asesinó. Y que nosotros necesitamos el cuerpo de ella, que se haga el trámite la mejor posible, que se haga, que se venga al cuerpo lo más pronto. No se ha permitido tener acceso a ellos. Las autoridades estadounidenses... Exactamente, está en un proceso de reserva y un proceso de investigación. ¿Y hasta el momento también conoce el paradero del agente agresor? Hasta el momento es un proceso que está en reserva a cargo del FBI y estamos esperando la oficialización. De Relaciones Exteriores y la canciller Sandra Joel pues lamenta muchísimo el acto.
Tuvimos un pronunciamiento el día de ayer por medio de un comunicado que se subió en la página web, en el cual pues se refleja que estamos ofreciendo todo el apoyo necesario para la familia, todo el apoyo legal para que ellos puedan pues investigar qué pasó, qué es lo que está sucediendo y cómo podemos resolverlo, y tienen todo el apoyo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y como te repito, lamentamos profundamente lo que sucedió y pedimos que se pueda hacer una investigación imparcial y exhaustiva para solucionar este caso y para que no vuelva a pasar y no haya ningún atentado contra nuestros migrantes, nuestros connacionales, que es pues parte de la política exterior, la prioritaria, ¿no? Regresamos a Sin Filtro, seguimos hablando de este segundo tema, el tema de la migración y la tragedia en Laredo, Texas. Estuardo, antes del corte hablábamos de las oportunidades de desarrollo para los jóvenes y evitar que comiencen esta travesía que muchas veces termina en trágicas noticias. Y creo que del lado de Estados Unidos este tipo de guardia fronteriza es bien visto, o sea, esta forma de cuidar las fronteras no es un tema que muchos estadounidenses critican porque es un tema de seguridad. Nosotros deberíamos de verlo desde Guatemala, qué podemos hacer para evitar enviar a los jóvenes a esas circunstancias peligrosas. ¿Por qué no estamos evitando darles un futuro más próspero y los estamos orillando a seguir estas, como mencionabas, estos negocios de los coyotes, en donde no solo pierden dinero, sino muchas veces esperanzas y hasta sus vidas? Mira, solo es que me están preguntando el nombre del libro. El libro se llama La línea se convierte en río, una crónica desde la frontera. El autor es Francisco Cantú. Él era agente fronterizo. Esta obra acaba de salir en Penguin y yo creo que es importante entender también desde el punto de vista cómo ve un agente fronterizo a los guatemaltecos, hondureños o toda la gente que está pasando por ahí. Y para ellos es una cuestión de seguridad nacional. De hecho, ese tema lo hemos tratado muchas veces aquí, de Homeland Security. Pero regresando a Guatemala, sí, por supuesto que nosotros, la migración al final, la migración tiene dos caras, ¿verdad? La migración es el fenómeno completo. La emigración es, digamos, nosotros tenemos emigrantes porque se van de Guatemala. Estados Unidos tiene inmigrantes porque llegan de otros países hacia adentro de Estados Unidos, y por eso es que el sistema de Estados Unidos se llama Immigration, de inmigración y naturalización, así se llama la oficina. Y nosotros sí tenemos que ver y regresar a lo que decía usted, licenciado, es correcto. Nuestro sistema económico no te da esperanza, o sea, no hemos construido el sueño guatemalteco. Y entonces el sueño americano es tan atractivo, es tan fuerte y yo le digo porque yo lo tuve. ¿Qué evita que tengamos el sueño guatemalteco? ¿Qué es Mira, lo que nos amarra de manos? Principalmente el tema que discutíamos en segmento 1 y segmento 2, no hay certeza jurídica para poder una empresa, para poder generar empleo, para invertir. La única forma de generar riqueza es a través de inversión de capital, no hay otra forma. Por más que le echemos penca al empresario, lo que sea, el empresario es el único que genera, invirtiendo capital en cada uno. Por ejemplo, tu puesto, hay una gran inversión de capital en tu puesto. En el mío, que estoy aquí, hay una gran inversión de capital en el puesto. Ahora, en este y en el suyo también. Estamos creando propietarios, estamos dando oportunidad de crecimiento. Y además el sistema educativo que discutimos ayer con el brazalete, con el bendito brazalete. El sistema educativo está pensado para generar asalariados, no para generar gente creativa que entre a hacer empresas. De hecho, ahorita ya en Sin Reservas viene precisamente como la oportunidad de alguien que se queda desempleado, una historia magnífica, ¿verdad? Lo cambia. Pero eso no somos todos, ¿verdad? Al final hay una mentira con relación a Estados Unidos, que llegando a Estados Unidos la gente se va a hacer millonaria, se va a hacer rica. Eso es falso. Y eso que lo cuenten precisamente los que están ahí. Y si cuentan otra cosa, eso es mentira. A no ser que precisamente haya escalado toda la movilidad social de Estados Unidos, que implica muchísima educación, que implica lo que muchísima sí tienen educación. Es una posibilidad de un trabajo, una posibilidad de tener un salario, digamos, que diferente a lo que pudiesen tener acá, que es una economía informal o una economía muy débil. Pero el mojado, y ellos aquí llegan a hacer los trabajos mojado, más difíciles. Voy a usar esa palabra mojado.
Pero el mojado está totalmente inseguro, sobre todo con las nuevas leyes que vienen ahora, en la nueva política migratoria, viene también, por ejemplo, mira con todo eso, prefieren eso y no quedarse aquí en Guatemala. Sí, es que miremos esa situación. Mira, está el problema económico en Guatemala, que cuando estás dispuesto a aún dejar tu vida como pasó aquí, y no solo sea, de hecho en la frontera del lado mexicano hay cementerios de cementerios. Hay miles de gente como XX que nunca fueron reconocidos. Sí, ese es otro gran tema que no hemos discutido. Y ahí hay muchos guatemaltecos y familias que están llorando que nunca supieron más de su familiar que se fue. Que si pagan los 10,000 de un solo. No, se paga una parte para poder llevar a la persona. Una vez del otro lado se paga otra parte y todavía le dan un tiempo para pagar una tercera parte. O sea, va por partes, no son los 10,000 dólares de un solo, ¿verdad? Pero mira, ¿qué le pasa? Por ejemplo, a estas dos personas que yo conozco, y yo lo contaba mucho en la radio, ellos se van y quieren irse a Estados Unidos por varias razones. Tienen 42, 45 años, por ahí. No estudiaron, no se prepararon, creyeron que siempre iban a hacer el mismo trabajo, que ese trabajo iba a ser para siempre. Vino una máquina que los suplió a ellos y ellos se quedaron desempleados, ¿verdad? Pero no se prepararon, o sea, no hablan inglés, no saben computación, tienen tercero básico, algo muy elemental, ¿verdad? Entonces ahora que van a buscar trabajo, primero, la edad, de 35 para arriba ya casi no te dan chance en Guatemala. No están preparados, tecnología, ¿verdad? Y simple y sencillamente no se ve esa oportunidad, y con mucha responsabilidad, porque hay hijos, hay casa, hay que pagar escuela, hay que pagar colegios, todo lo que hay que pagar luz, hay que pagar agua. Entonces, ahí viene la presión. Se viene un tema más adelante también, las deportaciones. Lick, vamos a seguir recibiendo los aviones, y la política migratoria de Donald Trump refuerza esa línea. ¿Qué vamos a hacer con todos los deportados que también van a venir acá a Guatemala sin ninguna oportunidad de desarrollo? Y muchos de ellos van a querer volver a intentarlo. Y eso es entender, sobre todo, eso es plantearse las cuestiones estructurales. ¿Qué tipo de país estamos preparando para los próximos 5, para los próximos 10 años? No estamos preparados para asumir las ventajas de lo que significa o lo que se ha denominado el bono demográfico. El bono demográfico es el momento en donde la población económicamente activa supera a la brecha de población que está en edad de retiro o está en edad menor, que todavía no está para ser económicamente activa. Y Guatemala está ya emergiendo a ese proceso y lo va a vivir en los próximos 20 años, pero ¿qué? Sin un sistema fuerte que incentive la creación de empleo, sin un efecto en donde tengamos buena salud o buena educación, una educación sobre todo que apueste por fomentar ciudadanos que vivan o traten de apostar por sus propios fines, por sus propios sueños, ¿verdad? De generar empleo, de generar innovación, de generar apuestas económicas. Entonces, sin ese tipo de elementos y además sin un elemento claro de cómo vamos a absorber en las poblaciones urbanas esa gran brecha de migración o de personas que está creciendo y que está generando, probablemente no lo vemos aquí en la ciudad de Guatemala, pero sobre todo en lugares de concentraciones urbanas en el interior del país, eso ya está sucediendo y no hay servicios públicos y no hay otro tipo de esquemas que hacen insostenible la vida en sociedad. Entonces, la construcción de un sueño guatemalteco o un pacto social que permita las condiciones de empleo y de dignidad para las familias guatemaltecas no existe. Y eso es lo que deberíamos de estarnos cuestionando, eso es lo que deberíamos de estar dialogando, eso es lo que deberíamos de estar discutiendo, pero no se puede cuando tenemos un sistema cooptado, un sistema en donde las estructuras criminales las encontramos en cualquier lugar en donde existen flujos económicos. Entonces eso es un problema, ¿verdad? Por eso es la necesidad de que como país abordemos los temas de futuro, entendiendo que tenemos que cambiar las condiciones actuales, que han sobre todo promovido impunidad. Entonces yo creo que el segmento anterior se conecta justo con esto y con la visión de que si no preparamos un país para los que están aquí, no vamos a tener tampoco un país para los retornados, para los que van a venir deportados. Entonces hay un peso cada vez más fuerte que inclusive no nos va a permitir ni responder a eso, ni aprovechar las condiciones de un crecimiento poblacional y un posible crecimiento económico aprovechando ese crecimiento poblacional, ni tampoco el boom que estamos teniendo de remesas. ¿A qué se está yendo? ¿En qué se está invirtiendo? Claro, ¿en qué se está invirtiendo? No tenemos inversión. Y sobre todo estamos desperdiciando la posibilidad de atender o de fomentar sectores económicos que generan sobre todo una huella económica más grande. Y ahí me refiero a que cuando invertimos más en servicios, que por ejemplo en construcción, o no hay un ala de construcción fuerte dentro de la economía, estamos perdiendo huella económica, porque la economía genera muchas más industrias aledañas en el tema de servicios, de construcción, de comercio, de otros, ¿verdad? Entonces esa es una apuesta que debería estarse cuestionando, pero no se puede en condiciones en donde no hay una visión
ni de Estado ni de gobierno de llevarnos a esas condiciones, ¿verdad? Decías si tenemos la capacidad de poder recibir a todos estos connacionales deportados que van a venir, y a mí me preocupa no solo la capacidad para recibirlos, sino que se pueden convertir en un problema social si no se les plantea una alternativa. Porque aquí está el temor de que la mitad de ellos intente regresar a Estados Unidos y la otra mitad busque desesperadamente una forma de hacer una vida económica acá, y no van a tener muchas alternativas. Y ese es el caso de la guatemalteca que está migrando. Esa es la tragedia que estamos viendo. Una persona que cumplió el sueño, porque se les dice, si apuestan por tener educación, entonces van a tener un empleo, van a tener mejores condiciones. No es cierto. Ya no es cierto en este país que si las familias se sacrifican por pagar la educación de sus hijos menores o por atender un sistema público que es deficiente para las necesidades del país, esta persona se graduó de perito contador y no encontró un empleo. Y ese empleo tampoco lo están encontrando miles de guatemaltecos que entran en esa de población económicamente activa, entran en esa brecha de tener que vivir por sus medios y no encuentran empleo. Entonces esa frustración ya está generando conflictos sociales. Lo que pasa es que hasta que no se miran replicados en violencia parece que no hay atención. Pero lo que se necesita es prevenir y sobre todo pensar en cómo podemos apostar por un futuro distinto. Y ahí, por ejemplo, hay un dato. Hay un observatorio de la complejidad económica. Y ese observatorio de la complejidad económica generó algunas matrices que lo que hacen es evaluar el impacto de las economías exportadoras. Y lo que nos dice Guatemala es que, aunque somos la economía número 80 en capacidad de exportación, somos la economía más compleja del mundo para medir sus apuestas de mediano y largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tenemos es un desorden institucional que no nos permite guiar las tendencias de mediano y largo plazo en la producción de nuestros productos y en la exportación o importación que reputan o implican, digamos, un golpe en lo económico, un golpe en la atención de condiciones de vida de las familias. Así no podemos planificar nada. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Solo miremos las remesas hasta el 31 del mes pasado. Vas a ver el crecimiento que ha tenido, que ha sido impresionante. Están teniendo un 15-16% de crecimiento. Eso también está diciendo mucho con relación a nuestra economía y cuánta gente está allá y cuánto dinero estamos recibiendo. Superado la recaudación de la SAT por mucho, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, hemos terminado este análisis. Muchísimas gracias, Estuardo Goyo, por este análisis. A usted muchas gracias por sintonizarnos. Feliz viernes. Nos vemos el lunes.